Más allá del significado literal y la historia que acompaña al nombre Emmanuel, es vital percibir lo que este nombre transmite a nivel emocional, simbólico y espiritual. Cada nombre encierra una vibración, una carga energética y una herencia cultural que acompañará a la persona durante toda su vida. El nombre Emmanuel no es la excepción. Es un nombre lleno de profundidad, con una historia rica y una resonancia espiritual importante. En este extenso análisis, exploraremos la antroponimia del nombre Emmanuel, es decir, su estudio desde el punto de vista del origen, la evolución, los significados culturales y las características personales que comúnmente se atribuyen a quienes lo portan. Cuando los padres eligen un nombre para su hijo, lo hacen no solo guiados por la sonoridad o la moda, sino también con la esperanza de que el nombre aporte algo especial, un valor simbólico que inspire el destino de ese niño o niña. ¿Cuál es el origen y significado profundo del nombre Emmanuel? El nombre Emmanuel es de origen hebreo, proveniente del término Immanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Esta frase poderosa tiene un profundo significado espiritual. Es una afirmación de fe, una promesa de que Dios está presente en la vida del ser humano, guiando sus pasos, protegiendo su camino y siendo parte esencial de su existencia. Este nombre aparece por primera vez en la Biblia, concretamente en el libro de Isaías, 7:14, cuando el profeta anuncia el nacimiento de un niño nacido de una virgen, el cual sería una señal divina para el pueblo de Israel. Posteriormente, en el Evangelio de Mateo, 1:23, este pasaje es citado como una profecía cumplida con el nacimiento de Jesús, reforzando así la conexión directa del nombre Emmanuel con la figura de Cristo. Por lo tanto, no se trata simplemente de un nombre, sino de un símbolo de redención, esperanza y divinidad. Llamar a alguien Emmanuel es, en esencia, declarar que esa persona es portadora de luz, guía espiritual y presencia celestial en medio de la humanidad. Significados secundarios y asociaciones culturales. En algunas culturas modernas, especialmente en comunidades menos religiosas o de contextos populares, el nombre Emmanuel también puede surgir como una fusión de otros nombres. Por ejemplo, la unión de Emma y Manuel, dando paso a una interpretación más afectiva y familiar del nombre. Esto demuestra cómo los nombres evolucionan, se adaptan a la cultura y al lenguaje, y toman nuevos significados dependiendo del contexto social en el que se usen. Personalidad del nombre Emmanuel. Quienes llevan el nombre Emmanuel suelen poseer una personalidad luminosa, empática y poderosa. Son personas que irradian carisma y que, sin buscarlo, suelen atraer la atención por su forma de ser. A continuación, desglosamos algunas de las principales características que suelen atribuirse a los hombres llamados Emmanuel. Sociabilidad y empatía. Emmanuel es una persona naturalmente sociable. Le encanta estar rodeado de gente, compartir, dialogar y crear vínculos duraderos. Tiene una habilidad especial para ponerse en el lugar del otro, lo que lo convierte en un excelente amigo, compañero y líder. Espíritu humanista. Se preocupa genuinamente por los problemas de la sociedad. A menudo se involucra en causas justas, defiende a los más débiles y no duda en alzar la voz ante las injusticias. Tiene ideales elevados, incluso utópicos, que a veces resultan difíciles de cumplir, pero que impulsan su actuar diario. Gran comunicador. Tiene una facilidad innata para expresar sus pensamientos, emociones e ideas. Esta cualidad lo convierte en alguien influyente, ya sea en el ámbito familiar, social o profesional. Confianza y autoestima alta. Emmanuel cree firmemente en sí mismo. Esto puede llevarlo a parecer arrogante o egocéntrico en algunas ocasiones, especialmente cuando siente que su opinión debe prevalecer. No obstante, esa misma autoestima lo impulsa a lograr grandes cosas. Espiritualidad y conexión familiar. Emmanuel valora profundamente a su familia, especialmente a las mujeres que forman parte de su vida. Su madre, abuela, hermanas o tías ocupan un lugar especial en su corazón. Las ve como guardianas de la ternura, del amor incondicional y de las buenas costumbres. Romanticismo y sensibilidad emocional. Es una persona muy sentimental. Se enamora con facilidad, pero también se desilusiona con rapidez y siente que sus expectativas no son correspondidas. Cuando ama, lo hace con intensidad, entrega y dulzura. Defectos o sombras del nombre Emmanuel. Como todos los seres humanos, Emmanuel también tiene aspectos que debe trabajar. Puede caer en la vanidad o creerse superior en ciertos ambientes,
especialmente si es muy elogiado. A veces toma crédito por logros colectivos, sin darse cuenta de que eso puede generar conflictos con otros. Su idealismo extremo puede alejarlo de la realidad, haciéndolo sentir frustrado cuando las cosas no salen como las planeó. Emmanuel en otros idiomas. El nombre Emmanuel ha sido adaptado a muchas lenguas alrededor del mundo. Aquí te dejamos cómo se escribe o se pronuncia en diferentes idiomas. Francés, Emmanuel. Inglés, Emanuele. Italiano, Emanuele. Rumano, Emmanuel. Portugués, Emmanuel. Catalán, Manel. Griego, Emmanuel. Vasco, Imanol. Finés, Manu. Hebreo, Immanuel. Onomástica y santoral de Emmanuel. El santoral de Emmanuel está profundamente vinculado con la figura de Jesús de Nazaret. Como se explicó anteriormente, Emmanuel es uno de los nombres con los que se designa al Mesías en la Biblia, aunque Jesucristo como tal no tiene un día específico de celebración en cuanto a nombre. Sin embargo, algunos teólogos han propuesto el 1 de enero, día de la circuncisión de Jesús, como una fecha alternativa. Este día representa el cumplimiento de la ley judía por parte de María y José, y el primer acto público de Jesús como ser humano. Por otra parte, en su forma compuesta, Emmanuel también comparte el santoral con el nombre Manuel, el cual se celebra el 17 de enero, en honor a San Manuel, un mártir cristiano que dedicó su vida a la fe, el servicio a los pobres y la expansión del mensaje de Cristo. Figuras célebres con el nombre Emmanuel. A lo largo de la historia, muchas personas notables han llevado este nombre, tanto en su forma original como en sus variantes. Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, símbolo del liderazgo moderno y reformista. Emanuele Filiberto de Saboya, miembro de la realeza italiana. Immanuel Kant, filósofo alemán cuyo nombre, aunque escrito diferente, tiene el mismo origen y significado. Estas figuras reflejan la inteligencia, el liderazgo, la conexión espiritual o filosófica y la profundidad que suelen asociarse al nombre Emmanuel. Emmanuel en la actualidad. En la actualidad, el nombre Emmanuel sigue siendo popular en diversos países, tanto en comunidades religiosas como en familias que buscan un nombre con fuerza y profundidad. Su versatilidad, sonoridad agradable y simbolismo lo mantienen vigente. Es un nombre que no pasa de moda y que transmite sabiduría, paz, fe y presencia divina. Un niño que lleve este nombre crecerá con una carga positiva, como si fuera un recordatorio constante de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles.